cierto, tu gracia es sublime, Señor. Y damos gracias a ti. Amén. Siéntense, por favor. Buenos días, mis hermanas y hermanos. Es un privilegio para mí compartir con ustedes hoy de la verdad de las Escrituras. Nuestro pastor ha estado llevándonos en una serie acerca de ser animados en Cristo con un enfoque en la segunda carta del apóstol Pablo a los creyentes en la ciudad de Corinto. Comenzando con el primer domingo de marzo, nos ha mostrado él en esta serie cómo Dios trae a nosotros la victoria cuando soportamos las pruebas, los recursos espirituales que no fallan y la gloria superior de Dios en su gracia. Hoy continuamos esta serie para aprender lo que el capítulo 4 del 2 Corintios y los primeros versículos del capítulo 5 revelan acerca de cómo somos animados en Cristo. Es posible que usted quisiera comenzar a buscar 2 Corintios capítulo 4 ahora. Leeremos versículos de esta parte del Nuevo Testamento en unos momentos. De este pasaje hoy vamos a ver cómo Cristo nos da valor para el conflicto. Por valor me refiero a fuerza, coraje. Y el conflicto del que hablo hoy es dificultad, desafío. Todos de nosotros experimentamos dificultades y desafíos. En su segunda carta a los cristianos en Corinto, apóstol Pablo describe sufrimiento que él experimentó en su vida y en su ministerio. Y mediante él, el Espíritu de Dios nos enseña en esta epístola que Cristo nos anima con valor para abrazar el conflicto. Oye lo que estoy diciendo. Cristo nos anima con valor para abrazar el conflicto. Cristo no simplemente nos apoya con la fuerza para soportar las dificultades. Esta es la verdad, revela en otros pasajes, pero no es el punto principal del pasaje que estamos considerando hoy. Y Dios no siempre nos empodera a superar nuestros desafíos al vencerlos. Conocemos situaciones en la Biblia y en nuestras vidas cuando se desata su poder de resurrección para vencer los desafíos. En este pasaje, sin embargo, apóstol Pablo describe cómo nuestro Señor nos da la fuerza y el valor para abrazar nuestras dificultades. Para que ya no seamos la víctima de nuestro sufrimiento, sino que nos asociamos con Él para usarlas para su gloria. Ahora, algunos de ustedes están pensando, esperen un minuto. ¿Puedo ver cómo vencer milagrosamente mis dificultades puede darle gloria a Dios? Pero ¿cómo podría mi sufrimiento en sí mismo, cómo podría la experiencia de mi sufrimiento glorificarle? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y hoy voy a compartir con ustedes la respuesta que el Espíritu nos revela en estos versículos. Y esta es una de las principales razones por las que nos hemos congregado esta mañana, para escuchar la voz del Espíritu de Dios. Yo sé que si le prestas tu atención, el Espíritu te hablará en estos próximos minutos.
Creo que Él te dará una nueva perspicacia con respecto a la verdad eterna. Él podría hablarte por conmover tus emociones. Y creo que Él te mostrará las acciones que debes llevar a cabo en tu propia vida. Quiero recordarnos a todos que cuando el Espíritu habla, espera que respondamos. De hecho, ignorar lo que dice o rechazar su dirección es una respuesta. Pero te pido que atiendas su voz en estos momentos y te prepare ahora para seguir la dirección del Espíritu. Unirías a mí en oración ahora que nos prepararemos para recibir su revelación y reto y responderemos en obediencia. Padre Celestial, reconocemos que eres Dios Altísimo. Santificado sea tu nombre en toda la tierra y en este lugar. Espíritu, quien está aquí, gracias por la verdad que tú nos das. Abre nuestros corazones y mentes en estos momentos para recibir lo que tienes para nosotros hoy. Oramos que tú hablarás con nosotros específicamente y claramente. Protégenos, pedimos, Señor, de las distracciones que pueden prevenirnos de recibir tu revelación y reto a nosotros. Prometemos en avance que a ti nuestra atención daremos y nos prepararemos para responder. A ti nos entregamos para este propósito, por el mérito, con el permiso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues, para comenzar hoy, vamos al meollo de este pasaje, mirando primeramente el versículo 7. Mire conmigo, por favor, en la segunda epístola de Corintios, capítulo 4, al versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Este versículo habla de un tesoro que tenemos. Para entender este tesoro que tenemos, necesitamos considerar versículos 1 a 6. Mírelos conmigo. Dicen: tenemos este ministerio según hemos recibido misericordia, así que no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. En versículo 6, apóstol Pablo habla de la luz de Dios que resplandece en nuestros corazones, que es el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y en versículo 4, él habla de la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. La gloria de Cristo es la gloria de Dios.
Cristo es el quien que es la imagen encarnada de Dios invisible. Y el conocimiento de la gloria de Dios en Cristo es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y fue resucitado al tercer día. El Evangelio es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y este Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Este Evangelio de Cristo, este Evangelio de Jesucristo es la luz del conocimiento de la gloria de Dios que resplandece en nuestros corazones. Este Evangelio es el tesoro que tenemos en vasos de barro. Y este tesoro que llevamos, el Evangelio, es un tesoro invalorable, inestimable, inacabable, inconmensurable. Este tesoro que es el Evangelio es una cosa carísima, cataclísmica. Es un recurso recabando, redentor y resplandeciente. Es una esperanza explosiva, épica y eterna. Nuestro tesoro que es el Evangelio es incomparable, incalculable e inagotable. Y este tesoro ha sido colocado en el corazón de todos quienes confían en el Evangelio de Cristo. Y llevamos el tesoro no para protegerlo, sino para compartirlo. Y compartir este tesoro invalorable es el ministerio del cual el apóstol Pablo habla en versículos 1 a 6, que tenemos por la misericordia de Dios. Describe la intención de este ministerio en versículo 15, que dice: todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. ¿Has confiado en el Evangelio de Jesucristo? Confiar en el Señor Jesucristo significa que confías en Él por el perdón de tus fracasos morales. Cada uno de nosotros necesita perdón por nuestros fracasos morales. Confiar en Él significa también que confíes en Él por el poder y la dirección para tu vida. Y confiar en Él significa que confíes en Él para tu seguridad eterna. La Biblia dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y no hay una oración especial que debes orar para dar este paso de fe. No hay palabras mágicas que debes decir. En la tranquilidad de tu corazón, usando tus propias palabras, simplemente dile que quieres confiar en Él. Él te escuchará. Y luego, desde el servicio, dile a alguien que has dado ese paso, a cualquiera, a la gente con la que estás, a mí o uno de los otros líderes. Estaremos felices de regocijarnos con usted y compartir, porque las maneras porque puede aprender más acerca de vivir por fe en el Señor Jesucristo.
qué carga increíble nos ha dado nuestro Señor. Qué gran responsabilidad y privilegio es para nosotros compartir la misma gloria de Dios y del Evangelio de la vida eterna en Jesucristo. No hay llamadas más altas, no hay tareas más importantes. Por lo tanto, uno podría pensar que junto con esta magnífica responsabilidad se nos dan grandes riquezas, poderes y fama para cumplirla. Pero ese no es el caso, no en un sentido terrenal. En versículo 7, apóstol Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Está diciendo que llevamos este tesoro inconmensurablemente precioso en el vaso frágil de nuestras vidas rotas. Vidas de aflicciones, perplejidad, persecución y muerte. Mire a la descripción en versículos 8 y 9. Estamos afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que entender respecto a esta vida de sufrimiento que apóstol Pablo está describiendo. Si no comprende este punto, no comprenderá con exactitud la verdad de este pasaje. Y si no comprende con exactitud la verdad de este pasaje, no aplicará correctamente esta verdad a su vida ni a las vidas de los demás. Para comprender con exactitud la verdad de este pasaje, tenemos que entender que el sufrimiento que el apóstol está diciendo en este pasaje no es el sufrimiento general de nuestras experiencias. No es el sufrimiento común de la existencia mortal. Es cierto que Dios puede usar las dificultades y los desafíos de vivir en un mundo caído y corrompido para su gloria. Incluso Él usa el sufrimiento que nos traemos a nosotros mismos mediante elecciones tontas y acciones pecaminosas. Pero el conflicto que experimentamos en este mundo caído y las consecuencias de nuestro propio pecado no son el sufrimiento al que se refiere el apóstol Pablo en este pasaje. El conflicto del cual el Espíritu habla mediante el apóstol Pablo en este pasaje es el sufrimiento que se produce como resultado del fiel cumplimiento del ministerio que nuestro Señor nos ha encomendado. En estos versículos, el Espíritu de Dios llama nuestra atención por medio del apóstol al conflicto que experimentamos en compartir el tesoro del Evangelio de Jesucristo. Él lo aclara en los versículos 10, 11 y 12. Mírelos conmigo. Estamos llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Y cuando el apóstol Pablo habló de dificultades y desafíos en el ministerio, supo de lo que estaba hablando. Él sufrió mucho al compartir el Evangelio. Aquí hay una lista parcial. Trabajo duro,
encarcelamientos, múltiples, numerosas palizas, incluyendo 5 veces cuando recibió 39 latigazos. Y 3 veces cuando fue golpeado con barras, en peligro de muerte, apedreado, 3 veces naufragado, en peligros de ríos, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y expuesto. Ahora, aquí está la cosa. Eso es lo que quiero que veamos. Es una verdad sorprendente, inesperada y casi incomprensible. El Espíritu nos está revelando en estos versículos que el sufrimiento no es simplemente el resultado de la fidelidad en el ministerio. El conflicto, las dificultades, los desafíos, el sufrimiento que se describe en este pasaje es el instrumento del ministerio. Ese sufrimiento en mi ministerio es el metro, la herramienta del ministerio. Por medio de este sufrimiento estamos compartiendo el Evangelio. El verso 11 dice, la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Lo que nos lleva de vuelta a nuestra pregunta desde la comienzo, ¿cómo podría mi sufrimiento en sí mismo, cómo podría la experiencia de mi sufrimiento glorificar al Señor? ¿Cómo puede mi sufrimiento ser un instrumento de ministerio? ¿Cómo comparto el Evangelio mediante mi sufrimiento? Antes de darles respuestas a estas preguntas, quiero compartir con ustedes un ejemplo de alguien que ha sido animado en sufrimiento como un seguidor de Jesucristo. Hace 3 años, Danjuma Shakaru era un típico nigeriano de 13 años que vivía con su madre, una viuda. Un miércoles, alrededor de las 6 de la mañana, escuchó disparos ya que más de 1 millar de terroristas atacaban su pueblo de los cristianos, quemando casas y matando a los aldeanos que no podían escapar. Danjuma empezó a correr por su vida, pero fue capturado. Ellos cortaron el brazo izquierdo con un machete y en rodajas el lado izquierdo de la cabeza. Recortan el ojo derecho y le mutilaron. Durante el ataque, 23 aldeanos murieron y 38 resultaron heridos. Tras el ataque, los sobrevivientes comenzaron a cavar tumbas para los que habían sido asesinados. Cavaron una tumba para Danjuma, pero antes de que le enterraron, descubrieron que todavía estaba vivo. Se le llevaron y otros que fueron gravemente heridos a la ciudad más cercana a 15 millas de distancia. El director del hospital donde fue atendido dijo que era un milagro que aún estaba vivo. ¿Cómo se puede ver? Él lleva las marcas de sufrimiento por Jesús.
Él tiene un catéter que drena los desechos de su cuerpo en una bolsa que debe llevar a donde quiera que va. ¿Y qué dice Danjuma acerca de lo que le pasó? Él dice, yo los perdono porque no saben lo que están haciendo. Si los tendrían el amor, que no se comportarían de esa manera. Y cuando se le preguntó lo que él quería decir a otros creyentes que oyen acerca de su experiencia, él respondió, si escuchan la historia, deben orar por mí, que yo tendría fuerzas para servir al Señor. Si se encuentran en una situación de este tipo, deben abrazar a Dios. Ellos deben creer que el Dios que nos creó sabe todo acerca de nosotros, así que vamos a ser fieles y seamos amables. La forma en que me encuentro hoy, Dios sabe la razón por la que se supone que debo ser, por lo que usted debe abrazar a Dios y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Verán, Danjuma está siendo fortalecido y animado por Cristo para que su sufrimiento sea un instrumento para compartir el Evangelio. Espero que usted nunca sufra horriblemente como lo hizo Danjuma. Pero cuando usted y yo sufrimos como seguidores de Cristo, no debemos ser víctimas. En cambio, podemos ser animados por Cristo para abrazar nuestro sufrimiento como un instrumento de su gloria. ¿Y cómo podría mi sufrimiento glorificar al Señor? En 3 maneras. Cuando sufro en compartir el Evangelio, Dios está glorificado y el ministerio que nos da está avanzado en 3 maneras. Quiero que vean estas 3 formas en que Dios es glorificado mediante sufrimiento que experimentamos al cumplir su llamado para que compartamos el Evangelio. Cuando los ve, usted está fortalecido y animado a abrazar sus dificultades y desafíos. De esta manera, deja de ser una víctima de su sufrimiento, en cambio, le asocia con nuestro Señor para usar su sufrimiento para la gloria de Él. Teniendo esto en cuenta, aquí están 3 maneras que nuestro sufrimiento en ministerio puede glorificar al Señor. Número 1. La atención está dirigido a su poder, no a nuestras habilidades. Cuando la gente vea nuestro sufrimiento en el ministerio, ellos saben que el poder del Evangelio no está en riquezas terrenales, ni en inteligencia humana, ni en estratégicos sagaz, pero en la gloria y el poder del Dios Altísimo. Versículo 7 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Número 2. El enfoque está puesto en el Señor Jesucristo, no en nosotros. Cuando sufrimos en el ministerio, identificamos con el Redentor de quien compartimos.
Versículo 5 dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Y número 3, cuando sufrimos en compartir el Evangelio, Dios está glorificado y el ministerio que nos da está avanzado porque la gente vea que nuestra vida en este mundo podría ser simplemente un breve principio de una existencia eterna con el Señor. El Espíritu nos recuerda de esta verdad en este pasaje. Empieza con versículo 13. Mire conmigo. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hable. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueve de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vida en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre, y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Oh, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, si han confiado por la fe en la gracia de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo, agárrense. Todos aquellos que han recibido a Cristo han sido adoptados en la familia para siempre de Dios. Aférrate a la esperanza confiada en nuestro hogar eterno, donde estaremos con Él por siempre, y Él habitará entre nosotros, y fuéramos su pueblo, y Dios mismo estará entre nosotros, y Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. En las palabras de la hermosa canción solo podemos imaginar. ¿Qué verán nuestros ojos cuando su cara esté frente a nosotros? Rodeado de su gloria, ¿qué sentirán nuestros corazones? ¿Bailaremos para el Señor Jesús? ¿O en asombro estaremos quietos? ¿Estaremos de pie en su presencia
o de rodillas caeremos? ¿Cantaremos aleluya o podremos hablar en absoluto? Solo podemos imaginar. Pero cuando imaginamos la eternidad con Él, no es la imaginación de la fantasía, sino la anticipación en la fe. Padre Celestial, el Redentor glorioso y generoso, el Consolador amoroso, quien está siempre presente en nuestro sufrimiento. Te confiamos estos frágiles vasos de barro que son nuestras vidas. Gracias por el magnífico privilegio de llevar el tesoro precioso que es la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fortalécenos y empodéranos, te lo pedimos, para compartir este tesoro de tal manera que llamemos la atención hacia ti, Señor, y te demos la gloria. Con corazones llenos de gratitud, nos entregamos a nosotros mismos estas ofrendas y todo lo que somos para ti. Bendícelos, te lo pedimos. Y úsalos para el bien de tu reino, que es nuestro gran privilegio para servir, anticipando ansiosamente el día en que nos llevarás a tu hogar para estar contigo en tu gloria eterna. Amén y amén.